Antes de comenzar este video, te voy a contar un secreto. Todos los proyectos, tanto de libro ilustrado como en otras áreas, parten de un lugar de incertidumbre y de mucha exploración, donde muchas veces no tengo el camino muy claro, pero confío en que mi intuición me va a llevar por el camino correcto y me va a hacer tomar las decisiones que son mejores, artísticamente hablando, para el proyecto. Supongo que lo que quiero decir es que el camino creativo está plagado de incertidumbres y de muchas preguntas, pero eso no necesariamente tiene que ser algo malo. Antes de empezar, quiero darte un poco de contexto, quién soy y qué hago. Hola, me llamo Alejandra y he trabajado como ilustradora a tiempo completo desde el 2020 y en ese tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en una gran variedad de proyectos, pero desde el 2022 me he encaminado mucho por el camino de la literatura infantil porque no hay nada que me guste más en esta vida que contar historias. Pero bueno, si quieres el chisme completo lo puedes ver en este video en mi canal porque sorpresa, no estudié nada de ilustración, sino cine. Entonces ha sido un camino de mucho aprendizaje. Volviendo al tema, Abuela's Letter es mi último libro ilustrado. Está escrito por Debbie Zapata y editado por Imagination Press, que es la casa editorial de la American Psychology Association. Esa palabra me salió como algo que diría Sofía Vergara. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue el proceso? Antes de comenzar a hablar del proceso creativo, creo que es importante hablar del proceso administrativo. Entonces, actualmente cuento con la representación de una agencia y ellos son los que de una forma u otra me buscan el trabajo, por decirlo de alguna manera. Si esto te interesa, yo tengo 2 videos en mi canal hablando de agencias para que vayas y los veas después de este. Para este proyecto en particular, el cliente vio mi portafolio, le gustó y se puso en contacto con mi agente. Mi agente, a su vez, me envía el proyecto con los detalles, el presupuesto, las fechas y la historia. Yo lo reviso y decido si me interesa o no. Como dije que sí, entonces comenzamos el proceso, que es firmar el contrato y ponerme en contacto con los editores del proyecto, quienes me envían primero la historia final, es decir, cómo quedó el texto en la versión final. 2, el calendario. Y 3, el PDF con los derroteros, que es básicamente para que yo me haga una idea de dónde va el texto tentativamente y qué tanto espacio debo dejar en blanco, o bueno, libre de ilustraciones, porque este es el lugar donde va a ir el texto y es una cosa súper importante a tener en cuenta. Todo esto lo condenso en una hoja de Notion. Notion es mi pastor y nada me falta, donde pongo toda esta información en un mismo lugar para que no se me pierda. El proceso creativo. Usualmente lo primero que se hace en la gran mayoría de proyectos editoriales como este es una exploración de los personajes. El equipo me dio como unas características básicas, como que era una familia latina viviendo en los Estados Unidos, que Alma tenía entre 8 y 10 años y la abuela es una señora en sus 70s. Todo muy básico, pero es un punto de partida súper importante. En este paso yo hago algo que me gusta mucho hacer y es una biografía de los personajes. Creo que esto me quedó de haber estudiado cine porque era algo que siempre teníamos que hacer cuando escribíamos guiones y hacíamos nuestros cortos. Entonces sí tengo la descripción básica de mis personajes, pero ¿qué más? Yo sabía que Alma era una niña de familia latina viviendo en Estados Unidos, pero ¿qué más? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es su comida favorita? Todo esto es súper importante para la diégesis del libro, que es el conjunto de reglas bajo la cual se rige una historia, y estas reglas hacen que el universo sea coherente. En el universo de Abuela's Letter, Alma juega básquetbol, entonces yo inferí que es una niña muy activa, que todo el tiempo se está moviendo, que no para jamás. Entonces no tendría mucho sentido ponerle un vestidito y moñitos en el cabello. Sería mucho más coherente con el universo de la historia que usara ropa que le permitiera moverse libremente y que tuviera el cabello recogido, y esa fue la dirección estilística que decidí seguir. Para la abuela lo que hice fue como una mezcolanza de abuelas que he conocido en mi vida, tanto de mis propias abuelas como de las abuelas de mis amigos. Entonces el personaje de abuela está basado literalmente en
todas las abuelas que he conocido. Durante el proceso de diseño de personajes hay otra cosa que es muy importante y es el color. En Abuela's Letter, el jardín de la abuela va a ser súper importante porque en él Alma encuentra consuelo ante la pérdida de su abuela, porque ella ve a abuela en su jardín. Entonces el color de las rosas del jardín es el color del vestido de la abuela y el amarillo del overol de Alma es un color complementario al rosa de abuela. El único momento donde Alma no está usando el overol es durante el funeral de abuela, pues porque, usualmente la vestimenta para un velorio es súper oscura y así, y realmente es la única página que se siente triste porque con el equipo editorial habíamos pensado que aunque la historia es triste, el libro no debía sentirse así, ¿me entiendes? Como que igual queríamos colores súper vivos y todo esto para hablar de algo tan difícil como lo es perder a un ser querido. Y hablando de eso, en la historia original Alma tiene un oso de peluche, pero yo lo cambié por un elefante. Y tú dirás, ¿por qué? Porque los elefantes son uno de los pocos animales de los que tenemos evidencia que lloran a sus muertos. Entonces me pareció un detalle como de fina coquetería. Los sketches. Antes de sentarme a hacer los bocetos, yo leo la historia muchas veces, casi hasta saberla de memoria para que no me pase ningún detalle por alto. En el momento de hacer los sketches o los bocetos o como quieras llamarle tú, tuve algo muy en cuenta y es que se tiene que sentir la ausencia de abuela después de que fallece. Entonces, en las ilustraciones que siguen, luego del fallecimiento de abuela, hay un espacio vacío que pues es un espacio donde se supone que iría abuela. Ya luego es lo de siempre, los bocetos se envían, el equipo me da comentarios si los tienen, yo corrijo y los vuelvo a enviar, ellos aprueban y yo paso al color. Entonces hablemos de color. Como había dicho, a pesar de ser un libro sobre el duelo, las ilustraciones no estaban pensadas desde un lugar triste. Entonces es un libro que a pesar que toca temas muy densos, está lleno de color, a excepción de dos momentos. Cuando Alma se entera que abuela está muy enferma y dos, en el funeral de abuela. Creo que el funeral se explica solo, pero te voy a explicar las decisiones artísticas que tomé detrás de la primera ilustración. En esta página el texto dice así: un día la casa se llenó de silencio. Abuela cerró sus ojos, necesitaba mucho descanso. Papá me dijo que la abuela estaba muy enferma. Yo lo que imaginé es que Alma entró a la casa con toda la intención de jugar con la abuela y por eso tiene su balón de básquet con ella. Pero se encuentra con que una casa que antes estaba llena de ruido de pronto está en silencio y ella no entiende muy bien por qué. Y creo que esto lo tomé un poco directamente de mi memoria cuando viví la pérdida de mi abuela y el proceso atravesando su enfermedad. Esto es algo que no había tocado en todo el video y es que este libro está dedicado a mi abuela Beatriz. Ella falleció en el año 2009 cuando yo tenía 12 años, o sea, más o menos la misma edad de Alma. Yo tenía una relación muy cercana con mi abuela, prácticamente era mi segunda mamá. Entonces, atravesar ese proceso de enfermedad y posterior fallecimiento para mí fue muy difícil y muy doloroso. Entonces, esta historia me conmovió un montón cuando la leí porque de alguna forma la historia de Alma fue la mía. Entonces, incluí muchas cosas de mí, de mi familia, de la casa en la que crecí en este libro. Y fun fact, hace 4 años mi gata de toda la vida, Pelusa, falleció y en ese momento me planteé la posibilidad de hacer un proyecto de álbum ilustrado explorando los temas del duelo, el vacío y la pérdida, pero nunca llegué a hacerlo porque, bueno, la vida pasó en medio de todo. Pero lo más curioso es que el personaje de mi historia era una niña que se llamaba Alma. En fin, casualidades cósmicas. Sobra decir que yo lloré lo que no está escrito haciendo este libro. Hacía los sketches y lloraba, coloreaba y lloraba, pero fue un proceso de mucha catarsis, entonces siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. En fin, el resto es lo de siempre, envío el color y hacemos cambios si es necesario y luego el libro se va a la imprenta. A veces se hacen pruebas de color y estas pruebas te las envían para que uno apruebe cómo se ve el color en el papel, pero este no fue el caso. Ya luego me envían una caja llena de ejemplares, el libro se publica y listo. Yo sé que lo digo súper casual, pero es un proceso largo, como de 1 año y medio. El libro está disponible en la web de Imagination Press, pero también lo he visto en la página web de Barnes & Noble. Ambas tienen envíos internacionales, entonces si quieres un ejemplar del libro, por ahí está. Igual voy a dejar linkeado todo esto en la cajita de descripción. Sin embargo, tengo 3 ejemplares que no tienen dueño. Quiero regalarlos a 3 de mis seguidores que vivan en Colombia, pero no sé qué dinámica hacer para que sea justo. Entonces, si se te ocurre algo,
cuéntame en comentarios. Si te quedaste hasta el final de este video, acuérdate de darle un like, suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y seguirme en mis otras redes, en TikTok donde hablo de más cosas y en Instagram para que sepas que otros libros vienen en camino en este 2025 y para que veas fotos de mis gatos y de mi perra, sobre todo de mi perra. Y ya nos vemos en un próximo video. ¡Chao!